¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? Sean muy bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy pues les traemos una cuestión muy interesante que tiene que ver justamente con el tema de la masonería, vaya. ¿Por qué comentamos este tema? Bueno, pues porque hay muchos mitos y sobre todo hay mucha gente que ve, bueno, hay dos bandos, ¿verdad? Hay un bando que ve en la masonería un aliado en todo ese tema de la batalla cultural por sus influencias, poder económico y demás. Y otro bando que los condena prácticamente pues por ser adoradores de Satanás y todo ese tema. Entonces yo quería tocar esta cuestión, sobre todo para traer un poquito de equilibrio en todo este tipo de ideas, ¿verdad? Ahora, primeramente les digo, yo en mi caso soy antimazón, o sea, yo soy una persona que cree completamente que la masonería pues es una corriente de pensamiento bastante mala, es una corriente de pensamiento que efectivamente va en contra de mis principios éticos, morales, cristianos, y esa es mi opinión, ¿sí? No digo que, por así decirlo, que todo masón sea malo en sí mismo, ni que toda persona que tenga cierta influencia de alguna logia, pues sea el diablo encarnado, ¿verdad? Tampoco caigo en eso. Ahora, vamos a platicar un poquito de México. En México principalmente se establece la logia escocesa allá por el año de 1813. Y esta logia pues fue creada principalmente por ideas políticos que buscaban unificar una nacionalidad criolla aquí y la independencia de España, obviamente. Ya para el 23, la logia escocesa propone establecer una república centralista que pues dividía el territorio en departamentos sin autonomía política. A su vez quieren dividir el poder político en tres partes: poder ejecutivo, legislativo, judicial, y buscaban una especie de modelo estado proteccionista que protegiera o beneficiara a los comerciantes, sobre todo hacendados, industrias agrícolas sobre todo, y estas fueron las bases del Partido Conservador de México, ¿sí? Ahora, los masones del rito escocés usualmente tendían a defender a los españoles que residían en México, a pesar de que buscaban la independencia de, pues como tal, de España. Y por otro lado, los masones de la logia de York, pues estaban en contra de, por así decirlo, de los ideales hispanos. Ellos buscaban una república más del tipo Estados Unidos, una república federal, libertades, por ejemplo, libertad de religión, de prensa, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso algunos miembros de la masonería escocesa tenían una infiltración o tenían una influencia pues mucho más cercana en su momento al emperador Agustín de Iturbide, también el clero. Hay que recordar que la logia escocesa le gustaba mucho la cultura europea, le gustaba mucho la monarquía, se llevaba muy bien con el clero, y de hecho ellos también apoyaron a Agustín de Iturbide como emperador. Entonces, a partir del año 20 ya se empiezan a crear, por así decirlo, logias de corte, bueno, logias de tipo York, bueno, menos que tenemos registro, y estas empiezan a chocar ahí con las logias del tipo escocés. Entonces sí, hay una, vaya, hay una clara influencia en toda esta cuestión de la masonería. Y pues sí, o sea, efectivamente, incluso hay quien sugiere incluso que Agustín de Iturbide pues era masón, ¿sí? Sobre todo de un corte de tipo escocés. Porque repito, la masonería escocesa le gustaba mucho la monarquía, le gustaba mucho la jerarquía del clero, le gustaba mucho la idea de un estado central. Y gran parte de las luchas que se dan entre liberales y conservadores en aquel tiempo son por pensamientos emanados, por así decirlo, de las logias. O sea, la logia escocesa era el bando conservador y la logia de York era el lado liberal. Entonces, no podríamos decir, por así decirlo, que la masonería es una. ¿Sí? No podríamos decir que la masonería es una porque estaríamos mintiendo. De hecho, históricamente, pues no es así. O sea, te puedo mencionar algunos libros. Por ejemplo, está este de María Eugenia Vázquez, de las obediencias masónicas del rito de York como centro de acción política. Está incluso te puedes meter a la página ritonacionalmexicano.org. Está el libro de Michael Dornan,
Masonic México. Está este otro, Principios Mexicanos de la Masonería, de Peter Ingram. Y están muchos más. O sea, aquí te voy a dejar la fuente, las fuentes, porque son bastantes. Entonces sí, realmente México pues, ha tenido influencia masónica en muchos sentidos. Usualmente han sido grupitos de poder que cada uno, pues obviamente como tal, jala para su lado. ¿Sí? Incluso también está, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier y el ya mencionado Agustín Iturbide, que recibieron ayuda. Incluso es algo evidente que fueron parte de la masonería. ¿Sí? Y lo sería, pues ahora sí que hasta la llegada del rito de York, allá por los 20, que pues prácticamente ya empezó esta división. Ya después, con el Segundo Imperio de Maximiliano I de México, él fue un obvio protector de los masones. ¿Sí? Él llega y asciende al trono en 1864 y rápidamente las logias de México pues lo arropan, ¿verdad? Le dan cobijo. Y de hecho le ofrecieron el liderazgo de la masonería mexicana. ¿Sí? Aquellos que saben del tema sabrán que a ningún no masón le pueden ofrecer obviamente el liderazgo de la masonería mexicana. Bueno, de cualquier país, ¿verdad? Si tú no eres masón, obviamente no te van a dar el liderazgo de la logia. ¿Qué indica esto? Que obviamente Maximiliano estaba iniciado, había por ahí cierta interacción. Y obviamente él declina el cargo, ¿sí? Pero ofrece protección incondicional. ¿Por qué declinó? Porque pues él estaba siendo apoyado por los conservadores que ya traían influencia de las logias, pero muchos no lo aceptaban públicamente. O sea, obviamente muchos, oye, es que la iglesia está peleada con la masonería. Eso es de dientes para afuera, ¿sí? De dientes para afuera. Está como, no sé, me recuerda mucho a esa gente que según muy defensores de la moral judio-cristiana y cuanta cosa y que la tradición, sí, pero tienen hijos regados por todos lados, engañan a la esposa con la secretaria, o sea, doble moral. Lo mismo pasaba en este caso, ¿sí? Ahora, después cuando Maximiliano pues recibe a las tropas del ejército francés, muchas ya venían igual, muy imbuidas con el tema de la masonería, ¿sí? Entonces, y ojo, pese a todo, a que pues ahora sí que Maximiliano tenía un ideario muy masónico liberal. De hecho, Maximiliano fue más liberal que Juárez, por eso me cae bien Maximiliano, a pesar de que a mí no me gusta la monarquía. Sí reconozco que Maximiliano hizo muchas cosas buenas, que Maximiliano tenía un muy buen plan. ¿Cuál fue su problema? Digo, y no es la intención de este episodio hablar de Maximiliano, pero su problema principalmente fue que quiso quedar bien con todo el mundo. O sea, los conservadores lo habían traído, no querían tantas libertades. Oye, Maximiliano, pues eso como que de darles libertad a los indígenas y que aprendan en su idioma, pues como que no está bien. O sea, hay que tenerlos ignorantes porque pues hay que manipularlos. Oye, hay que mantener el orden, acá los hacendados por un lado, los siervos por otro lado. Y Maximiliano no, Maximiliano venía muy influenciado por ideas liberales. Y ojo, un liberalismo francés, que es el que yo pues más miedo, por así decirlo, le tengo. El liberalismo francés no me gusta para nada. El liberalismo anglosajón ese me cae muy bien en ese sentido. Entonces, pues sí, vaya, Maximiliano vemos aquí en este punto como pues él trae ideas muy buenas, sí, pero pues obviamente por esas ideas muy buenas de que pues para empezar, pues Juárez seguía vivo, había un bando liberal mexicano que obviamente no lo quería y es enemista con los conservadores en este sentido y pues bueno, por eso muere ejecutado 3 años más tarde en 1867, ¿sí? No sería hasta la llegada de Porfirio Díaz quien se encargaría de unificar o de pacificar a las órdenes masónicas, ¿sí? Y esto de acuerdo a la investigación de Rogelio Aragón, que pues tras la restauración de la República y todo este tema, Porfirio dice, pues sabes qué, no quiero tener un México dividido y que las logias hagan lo que quieran. Entonces allá en un periodo de 1890 a 1901 se vuelve ahora sí que una especie de unificación en la gran dieta simbólica masónica. Y obviamente que esto logra traer estabilidad. Es decir, sí, somos logias diferentes, pero colaboramos en la misma agenda. Por eso también Díaz hizo tantas cosas. Ojo, esta agenda se disolvería a principios del siglo XX. Digo, no es de extrañar que 10 años más tarde de la abolición de dicha dieta, pues Díaz enfrentara los problemas y pues tuviera que huir, ¿verdad? Pero lo que es del 90 a 1901 hubo esta gran dieta, digo, y obviamente se reconoce este periodo como uno de los más grandes en la historia de México, como de desarrollo, de industria, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta aquí y muy brevemente hemos expuesto cómo
Las logias han estado involucradas tanto en sectores conservadores como liberales, en ese sentido. Y también hay que reconocer aquí la doble moral de algunos, porque sí, o sea, te digo, yo en lo personal yo condeno la masonería, pero condeno la masonería al mismo grado que reconozco que, por ejemplo, Maximiliano, a pesar de tener influencia masónica, pues sí traía ideas buenas. No que todo él fuera bueno, sino que obviamente traía ideas o su proyecto de nación era aceptable. Porfirio Díaz también, podemos hablar de cosas positivas, obviamente sin ocultar las negativas. Entonces yo creo que hoy en día hay mucha doble moral de algunos, que no, la masonería es mala, o por ejemplo condenan a este politólogo mexicano, José Ángel Borrego, por ir a dar una plática a una logia masónica. Pero, oh sorpresa, muchos de estos defensores de la tradición, conservadores, puristas, santificados, pues es gente que reivindica mucho a Iturbide, o es gente que reivindica mucho a Maximiliano. Digo, yo reconozco cosas buenas de Maximiliano, pero o sea, realmente es algo que me parece irrelevante en estos días, vaya, hay gente que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mucha de esta gente, pues efectivamente, por un lado te critica la masonería, pero pues por otro lado, pues sí, te condena cuando alguien tiene interacción con ellos, ¿verdad? Entonces, eso obviamente me parece doble moral, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, de que si vas a condenar algo, pues hazlo completo. No te quedes a medias, ok, condena, ok, yo soy antimazón y odio a los masones, ok, va. Bueno, empecemos por Iturbide y Maximiliano, figuras claves del conservadurismo mexicano, ¿sí? Hablemos de la infiltración, o quién sabe si hay infiltración, ahorita vamos a platicar de eso, del tema clerical y la masonería, ¿sí? Ahora, hubo de hecho un papa, sí, que repito, esto nada más lo comento como datos históricos, ustedes pueden creerme, no me pueden creer, investiguenlo, pero gran parte de la información que les traigo hoy la investigué en webs católicas, ¿sí? Acerca de ese tema. Entonces digo, mucha gente dice, no, pues es que tomas información de grupos masonería, de masonas, de masones, de masonería, etcétera. Ok, bueno, vámonos a webs católicas a ver qué es lo que dicen, ¿sí? Para traer equilibrio en ese sentido, digo, vámonos a la página también, digo, del rito mexicano, vámonos a la página, se les recomiendo mucho, masonerialibertaria.com, no para que se hagan masones, simplemente para entender cómo piensa o cuál es su historia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Allá en el 83, en 1983, hay un libro que se llama Introducción a la francmasonería. El autor sería Juan Jaime Ayala Ponce, ¿sí? Este hombre se ha iniciado y él llegaría al grado 33, oh sorpresa, del rito escocés. Miembro activo del Consejo Supremo, primer escritor masónico mexicano, dice en la presentación del libro, y él dice lo siguiente. En 1935, Angelo Roncalli, arzobispo de Mesembría, es delegado apostólico en Turquía. Para él la vida no es fácil, es la guerra. Como otros sacerdotes o religiosos, debe llevar las vestimentas de laico. Es precisamente en esta época cuando es invitado a entrar en una sociedad heredera de las enseñanzas rosacruces a la cual Luis Claudio de Saint Martin, el conde de Saint Germain y el conde de Cagliostro, dieron tanta fuerza. Pierre Carpi, ser investigador periodístico y detractor de estos tipos de sociedades secretas, paradójicamente debía descubrir durante el curso de sus investigaciones las pruebas escritas de la afiliación masónica en Turquía de Angelo Roncalli, quien más tarde sería conocido bajo el nombre de Juan XXIII. Este gran periodista nos relata en su libro el procedimiento de afiliación y describe en detalle el ritual de esta afiliación. Así cuenta que durante una serie de sesiones en una logia, Angelo Roncalli cae en trance místico, y es precisamente el momento en que enuncia sus famosas profecías. Todos los que quieran profundizar en esta historia y conocer más de estas sociedades pueden conseguir en cualquier librería la obra Las profecías de Juan XXIII de Pierre Carpi. Ediciones Martínez, Roca, España. Interesante, ¿no? Todo este tema. Y de hecho, Franco Bellegrandi, ¿sí?, escribe también, dice, durante la época del concilio fue difundida entre los padres una publicación circunstancial que acusaba de ilegitimidad la elección de Juan XXIII porque había sido querida por la francmasonería e indicaba a Roncalli como perteneciente a esta secta desde los años de su nunciatura en Turquía. Y de hecho, la oración del Papa Juan XXIII, publicada en Journal de Geneve, edición 9 de agosto de 1966, transcrita al italiano, del italiano al portugués, en el diario del Congreso Nacional Brasileño, el 4 de marzo del 71,
A pedido de Benedito Ferreira dice lo siguiente. Dice, ojo, Señor y gran arquitecto, nos humillamos a tus pies e invocamos tu perdón por nuestro error pasado, mientras que estamos en curso de reconocer a nuestros hermanos francmasones como tus fieles de predilección. Hemos luchado siempre contra el libre pensamiento, pues no habíamos comprendido que el primer deber de una religión, como lo ha afirmado el concilio, es el de reconocer e incluso el derecho de no creer en Dios. Hemos perseguido a todos aquellos que en tu propia iglesia, sin por ello alejarse del camino de la verdad, se inscribieron en las logias, ignorando todas las injurias y amenazas. Muy interesante. ¿No creen ese tema? ¿Sí? También podemos ver lo siguiente. Dice, en el libro del padre Paulino Rosario Esposito, Las grandes concordancias entre la iglesia y la masonería, leemos el texto y una entrevista concedida por el barón Yves Marsodon, grado 33, el más elevado del rito escocés antiguo y aceptado. En su libro, El ecumenismo visto por un francmasón de tradición, citamos aquí abajo algunos extractos de esta entrevista y fíjense aquí lo que dice este individuo. Dice, yo estuve muy ligado a Monseñor Roncalli, nuncio apostólico de París. Él me recibió varias veces en la nunciatura y en diversas ocasiones vino a mi domicilio. Está en francés, pero bueno, pero voy a tratar de pronunciar. Bellevue de Saint-Et-Oise. Igual les voy a dejar aquí el link por si quieren checar esto. Cuando yo fui nombrado ministro de la Orden de Malta, le manifesté al nuncio mis perplejidades a causa de mi pertenencia a la masonería. Monseñor Roncalli me aconsejó formalmente que permanecía en la masonería. Y le preguntan, que dice, ¿lo ha recibido usted luego de una elevación a la tierra? Es decir, ¿te recibió el ya Papa Juan XXIII sabiendo que eres masón? Dice, sí, me recibió en Castel Gandolfo, en mi calidad de ministro emérito de la Orden de Malta, y me dio su bendición, renovándome su aliento para una obra de acercamiento entre las iglesias, como también entre la iglesia y la masonería de tradición. ¿Sí? Muy interesante, ¿no creen todo esto? ¿Sí? Y pues bueno, digo, si todo esto resulta ser verdad, imagínense, digo, estaríamos hablando de tener un papa masón. ¿Sí? Digo, al menos este. Habría que ver qué tanto van los demás, etcétera. Ya por ahí, cuando platicamos en el libro en el episodio de El Vals del Saduceo, episodio que te voy a dejar el link aquí en la descripción también. Ahí también platiqué un poquito acerca de cómo el discurso del nuevo gobierno mundial, de todo ese tema de la agenda globalista, ya se venía tratando desde Juan XXIII, hablando de Juan XXIII, Pablo VI, incluso está Ratzinger y Papa Francisco. Obviamente su encíclica Fratelli Tutti fue una obra abiertamente aplaudida por la masonería. Fratelli Tutti, fratelli, fraternidad. O sea, una palabra muy clave dentro de la masonería, ¿verdad? Y también me gustaría platicar del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979. Y ojo, él publicó una lista que le costó la vida. ¿Por qué? Porque lo que hace Pecorelli es de que él enlista las personas que están metidas dentro de la jerarquía eclesiástica y además de eso son masones. Y ojo, esto le cuesta, pues, lamentablemente, la vida, ¿sí? Y es decir, muchos dicen que el Concilio Vaticano II es un concilio herético, que es malo, que etcétera. Digo, eso solamente le concierne a los fieles católicos decidirlo, yo nada más les doy la información. Y supuestamente, pues lo que pasa desde que a partir de aquí se rompen ciertas tradiciones que ya tenían pues bastante bastante antigüedad. Todo ese tema de la misa tridentina que se daba en latín, etcétera, y cuanta cosa, y pues todo ese tema y demás. Y pues muchos dicen que pues está mal, que es pecado y todo demás, y pues bueno, etcétera. Lo que pasa, o lo que quiero resaltar en este punto, no es la cuestión del concilio. Digo, muchos lo consideran herético, pues digo, a mí la verdad me es indiferente. Lo que sí es de que el viernes 1 de septiembre se reunió Juan Pablo I con periodistas, a quienes trató como colegas y a nadie quiso excluir de dicho encuentro, ni siquiera Mino Pecorelli, vetados por muchos desde que insertó
unos años antes en su hoja confidencial de información una lista de prominentes masones de la iglesia y la curia que pues ya había angustiado a Pablo VI, y que el Papa Luciani se proponía analizar pues caso por caso. El encuentro pues tuvo lugar el 5 de septiembre, cuando entró a verle el metropolita de Leningrado, Nicodim, un hombre que muchos considerarían santo, con un espíritu ecuménico, que se arroja a los pies del Papa para ofrecerle su obediencia como cabeza de la Iglesia Universal. Se abraza en nombre de Cristo, se emocionan, tal. Y pues supuestamente fue tanta la emoción que el prelado pues sufre un espasmo y fallece en los brazos de Juan Pablo I, ¿sí? Y pues bueno, está muy extraño ese tema, un abrazo, y muere. Bueno, ya ustedes dirán qué onda. Y pues bueno, Pecorelli, que había denunciado la infiltración masónica, fue asesinado en Roma el 22 de marzo de 1939 de una forma pues muy misteriosa, que incluso llegaría a considerarse ritual. Nadie se movió a investigar dicha muerte hasta que en 1995, durante el proceso del dirigente democristiano Giulio Andreotti, alguien le acusó de haber ordenado el asesinato del denunciante, ¿sí? Y bueno, él da una lista bastante interesante. Realmente son alrededor de 116 personas, son bastantes, digo, no se los voy a decir todos, pero pues realmente hay alguno que otro que pues sí está interesante. Por ejemplo, el cardenal Leo Suenens, que dicho cardenal ha sido o fue en su momento un gran defensor, por así decirlo, de este movimiento carismático católico, ¿sí? Ya saben, una especie de como tipo pentecostales católicos, una misa, con misas, por así decirlo, un poquito más populares, música no católica y cuanta cosa. Digo, no sé, esto ya le corresponde a cada quien juzgarlo, pero estuvo muy involucrado en todo eso y muchos más. O sea, les digo, aquí les voy a dejar la lista en la descripción, de cómo estaba toda esa situación. Obviamente les digo que pues no lo tomemos todo al pie de la letra. Digo, hay que leerlo, hay que verlo bien. O sea, digo, Pecorelli publica la lista. No significa que todos como tal estén envueltos en la masonería, pero pues bueno, o sea, está muy interesante este tema, ¿sí? También está el cardenal Jean Villot, que fue camerlengo, el tesorero de ahí del tesorero y secretario del Estado con el Papa Pablo VI, muy interesante. Digo, algunos que sí están también, por ejemplo, es Francesco Freghi, Sotiro Tirelli, Osvaldo Cresti, Tito Rotardi, Ignio Orbasi, Italia Drusila, Tito Ratossi y Sante Crosta, ¿sí? Entonces, ojo, estos clérigos pues, serían denunciados después de que la lista sería compilada, ¿sí? Entonces también hay otro cardenal muy interesante, el cardenal B. El cardenal B ha sido o fue uno de los principales también involucrados en todo ese tema todo ese tema del Concilio Vaticano II. Fue también alguien que entrenó a Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita, también que publica cosas bastante candentes, bastante interesantes. Y pues bueno, imagínense, una lista de más de 116 personalidades importantes de liderazgo católico involucradas, metidas en la masonería. Más aparte otros 8 que no estaban en la lista, pero que igual serían denunciados por lo mismo. Muy interesante este tema. Ahora, me gustaría también compartirles un poquito acerca de lo que pues en su momento comentó el ex jesuita Alberto Rivera. Alberto Rivera pues fue una persona que, un devoto católico, muy metido en todo este tema de la tradición. Él se convierte en sacerdote, principalmente del orden de los jesuitas, y él comenta que después pues él empezó a ascender. Era una persona muy inteligente, muy dedicada. Él empieza a ascender poco a poco, y él dice que mientras más ascendía, cito, en la jerarquía jesuita, más corrupción hallaba dentro de la institución. Incluso él comenta, dice, fue invitado a asistir a una misa negra secreta
por unos jesuitas de mucha categoría en un monasterio en la región norte de España. Dice, cuando me arrodillé a besar el anillo de un alto prelado, vi un símbolo que me dejó frío. Y adivinen qué símbolo había visto en este caso Alberto, ¿sí? Era el símbolo masónico, dice. Era algo que odiaba, que me habían enseñado a combatir. Dice, todo estaba desmoronando. Descubrí que el Papa Negro, o sea, el general de los jesuitas, que en realidad dirige o influye mucho en el Vaticano, también era masón y miembro del Partido Comunista Español. Muy, 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 muy interesante, ¿sí? Dice también que descubrió que el general jesuita estaba vinculado con los Iluminados de Londres, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque Ignacio de Loyola, fundador de la Sociedad de Jesús o los jesuitas, fue miembro de los Iluminados. Algunos de ustedes los reconocerán por la palabra Illuminati, ¿sí? Digo, obviamente los Illuminati no son una casta de extraterrestres que buscan dominar el mundo, son un grupito de poder más que tiene, pues obviamente un fin político autoritario. Lo que sí les digo, lo que sí les comento es también lo siguiente, que bueno, principalmente les comento algo. Ignacio de Loyola fue una persona muy, muy importante dentro de todo ese tema. ¿Por qué? Porque pues él sufre una herida en la guerra, y pues él dice, pues sabes qué, yo quiero buscar de Dios, quiero acercarme a Dios. Lo que él hace pues es de que él toma como guía, por así decirlo, a San Francisco de Asís o Santo Domingo, y lo que él hace pues es de que empieza a vivir una vida de penitencia, una vida ascética, por así decirlo. Y bueno, incluso les recomiendo, ustedes pueden leer este libro, la autobiografía de Ignacio de Loyola de 1900, lo pueden buscar por ahí. Y está otro libro de Ross Stewart que se llama Ignacio de Loyola y el inicio de los jesuitas, también lo pueden leer. Lo que él hace después de empezarse como que a consagrar, a buscar de Dios, por así decirlo, empieza a ver visiones, según él decían, era María y Jesús, se le aparecían cosas, veía como tal símbolos y demás. Y lo que hace Ignacio de Loyola, pues es de que obviamente él empieza a combinar temas de, vamos a llamarlo así, psicología, espiritismo, etcétera, y cuánta cosa. Se empieza a unir a un grupo, empieza a reunir un grupo de gente, ¿sí? Empieza, incluso hay quien dice que hizo milagros allá por el año del 1526 a 1527. Y pues obviamente la Inquisición lo manda a llamar y dice, oye, pues ¿quién es este individuo que está haciendo estas locuras? O sea, que la gente dice que hace milagros, que levita y cuánta cosa y demás. Entonces, él fue llamado como tal. Él enfrenta alrededor de 4 juicios por la Inquisición. Y el Papa Paulo III dice, pues sabes qué, como que creo que tu grupito me va a servir, ¿sí? Creo que tu grupito me puede servir para pues poder influenciar, para poder llevar como tal mis fines al próximo nivel. Y a partir de ahí Loyola, que era un militar, empieza a combinar cuestiones militares con la orden. De hecho, incluso Napoleón los llegaría, por así decirlo, bueno, Napoleón debería decir que gran parte de los males de Francia también se debían en parte a los jesuitas, que era una orden militar más que una orden religiosa. Incluso también recomiendo 2 libros. Uno es La historia de los jesuitas y otro se llama La historia secreta de los jesuitas por Edmund Parish. Y lo que hace Loyola es de que él empieza también a combinar temas de meditación, temas de trance, éxtasis, ejercicios espirituales, etcétera. Empieza ahí a meter diversas cuestiones. Y incluso también les podría recomendar este otro libro que se llama Sadhana, A Way to Good, de Anthony de Melo. Es Sadhana, una vía hacia Dios, lo pueden buscar por ahí. Y pues creo yo que eso también les puede servir bastante para entender en esta cuestión. Y cuando empezó a divulgarse que el grupito de Loyola se hacía llamar como los alumbrados, ¿sí? Los iluminados,
Lo que pasa aquí es de que los jesuitas hicieron que otro miembro, también muy antiguo de su orden, llamado Adam Whitehouse, que el tipo bajo juramento extremo fingiera dejar la orden jesuita y afirmara ser el organizador de los alumbrados o de los iluminados, concretamente el 1 de mayo de 1776. Esto fue hecho principalmente para que el mundo creyera que no había relación entre los iluminados, entre los famosos Illuminati, y en su momento pues estos grupos clericales como los jesuitas, ¿sí? De hecho, les comento que tienen ritos bastante interesantes en su manera de proceder y en su manera de actuar. Incluso también me voy a permitir leerles un poquito acerca de lo que nos dice por ahí Alberto Rivera acerca de la inducción acerca de la inducción a los jesuitas, la ceremonia de inducción concreto. Fíjense, el superior dice: hijo mío, de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como ensamblador entre los, aquí concretamente entre la orden, para ser un católico entre católicos y para ser un espía aún entre tu propia hermandad. Para creer en ningún hombre, confiar en ningún hombre, entre los reformadores, ser un reformador, entre los protestantes franceses, ser uno de ellos, entre los calvinistas, ser un calvinista, entre los protestantes prácticamente que otras ramas diferentes, en general, o sea, ser un disidente. Y obtener su confianza para buscar aún con sermones desde sus púlpitos y denunciar con toda vehemencia en su naturaleza a nuestra sagrada religión. Y también le dice, para identificarte con los combatientes y actuar secretamente en concordancia con tus hermanos jesuitas, quien pueda estar del otro lado, pero opuesto abiertamente a aquello con lo que pueda estar conectado, que únicamente, como tal la orden, puede ser el final, en las condiciones alcanzadas en los tratados de paz, la ganadora, y que el fin justifica los medios, ¿sí? Y él también dice lo siguiente: aún para descender tan bajo, para convertirte en un judío entre los judíos, para que puedas sacar tanta información para beneficio de tu orden, como para ser un ferviente soldado. Ha sido enseñado para que insidiosamente plantar la semilla de los celos en el odio entre estados que están en paz e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndonos en guerra unos con otros para crear revoluciones y guerras civiles en comunidades, provincias y países que fueran independientes y prósperos, cultivando las artes, las ciencias y disfrutando de las bendiciones de la paz. De hecho, Lincoln llegaría a decir: esta guerra civil nunca hubiese sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas, ¿sí? De hecho, concretamente todo el tema de la relación que hay entre los jesuitas, propiamente dicho, y y las órdenes secretas, guerras y cuanta cosa. También les puedo leer este libro, les recomiendo este libro de Carlos Chinique, que se llama 50 años en la Iglesia de Roma, ¿sí? También está muy interesante ese tema, porque ahí Chinique aborda la cuestión de cómo efectivamente hay organizaciones secretas que tienen un fin maquiavélico, que simplemente lo único que buscan pues es hacer cumplir sus propósitos autoritarios, ¿sí? Y pues podríamos hablar de más temas, por ejemplo el tema de la Primera Guerra Mundial, en la cual también estuvieron involucrados también en todo ese tipo de atrocidades, porque porque ya por el año de 1900 Francia hizo algo que desagradó a ciertos poderes, porque firmó un acuerdo político con el zar de Rusia. Y obviamente los jesuitas estaban furiosos. Francia había estado en su línea de enemigos desde que destronaron a un rey obviamente proclero, para convertirse en república, y obviamente con el tratado del zar pues fue el colmo. Mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa se estaba extendiendo en Bulgaria, Rumania, Grecia, la parte europea de Turquía y la Yugoslavia Serbia. Por lo tanto, había que dominar Francia, había que eliminar la competencia religiosa en los Balcanes, y la solución era sencilla. ¿Cuál? La Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente aquí el Kaiser Wilhelm de la familia real alemana pues sería el instrumento, el cual pues ahora sí que sería utilizado para esta misión, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente aquí se empieza un proceso mediante el cual habría habría que llevar a una guerra a Europa, y había que destruir
por un lado a Rusia y por otro lado había que desmoronar en parte también el gobierno francés, que ojo, pasaría también, pero no en la primera, sino en la Segunda Guerra Mundial, porque a través de su quinta columna, los jesuitas ayudarían para que Francia no tuviera más remedio que rendirse a unos días prácticamente de iniciada la guerra, ¿sí? Entonces, también incluso en España, fíjense, también en España, incluso Franco en su momento también sería utilizado, también sería apoyado por masones. Bueno, algo bastante interesante. Lo cierto es que, como les decía anteriormente, que incluso hubo miembros de los jesuitas en el Partido Comunista, ¿sí? Incluso, fíjense lo interesante aquí, que muchos, cuando estalló todo ese tema de la guerra, ya en España, entre comunistas y bueno, y los otros, el bando de Franco y demás, también hay que resaltar que muchos, bueno, obviamente murieron muchos sacerdotes, pero y quedó como tal un recuerdo doloroso de toda esa guerra. Pero cuando empezaron los atentados terroristas y demás, de catalanes, de vascos, ETA, todo eso, muchos sacerdotes públicamente bendecían a los del bando comunista que habían caído. Pero cuando un policía moría defendiendo, obviamente en contra de esos terroristas, lo que hacían era que no querían ir a dar la misa. Incluso si alguno daba la misa, se salía por la puerta de atrás. O sea, rápido, una misa rápida, que no me vean aquí y vámonos. ¿Por qué? Porque estas organizaciones siempre estuvieron muy involucradas con segmentos comunistas, ¿sí? Incluso la masonería estuvo muy activa en toda la cuestión rusa, ¿sí? De hecho, fíjense, les voy a leer una carta que un dirigente ruso llamado Kushkova le dirige al masón Volsk. Dice: teníamos a nuestra gente en todas partes. Cuando estalló la revolución de febrero, Rusia estaba cubierta por una especie de red de logias masónicas, ¿sí? Por esta misma fecha también podríamos mencionar que Hatiskov, alcalde de Tiflis, diputado de la Duma y masón grado 33, recibía la orden de influir en el gran duque Nicolás Romanov, masón y comandante en jefe del ejército ruso, para que derrocara al zar, ¿sí? Y ojo, también es muy importante resaltar que gran parte del pensamiento o de las logias masónicas se abarcaban, por ejemplo, a Kerensky, a Miliukov, a Gushov, al príncipe Lvov, ¿sí? Un intelectual pacifista y demás. Todos estos dirigentes rusos de la revolución, por así decirlo, que sucede en Rusia, que después formarían gobierno después de la abdicación del zar, estaban influenciados por el tema masón, ¿sí? Incluso también podríamos mencionar que también Lenin, ¿sí? Bakunin y todos estos individuos también estaban muy metidos en toda esta cuestión. Podemos también hablar de Georgi Plejánov, que es padre del marxismo ruso. Incluso Lenin parecía que estaba enamorado de él. Melenchikov y Miliukov, que ya lo comenté anteriormente. Lunacharsky también fue iniciado en la masonería, ministro de Educación. Entonces, había una amplia red masona ya distribuida en Rusia. Pero ojo, lo que ellos querían establecer era una especie de república medio liberal, ¿sí? Medio liberal y medios, combinando ciertos elementos liberales con ciertos elementos centralistas, ¿sí? Y después, ya cuando estalla todo este tema de la revolución, Miliukov y Gushov consiguen que el zar Nicolás II abdicara, pero fracasan en su intento de mantener la monarquía, porque ellos querían que, por ejemplo, que el gran duque Miguel tomara el trono de Rusia, a cambio de que se convirtiera en un monarca constitucional. Este se niega. También decían: oye, ¿sabes qué? Pues está el príncipe Lvov, podemos establecer una democracia parlamentaria, etcétera y cuanta cosa. Pero fracasó también. De hecho, cuando arrestan a la familia real del zar, Miliukov trata de salvar a la dinastía Romanov, ¿sí?
y pues obviamente no pudo. El soviet después sería tomado por Lenin. Como todos sabemos, los bolcheviques destronan o destruyen este gobierno ruso, que estaba en gran parte influenciado por los por los masones. ¿Por qué les comento esto? Porque mucha gente cree que los masones son seres omnipotentes que donde quiera que se plantan hacen lo que quieren. Hay casos que sí y casos que no. El caso de la Revolución Rusa es uno de ellos. O sea, fíjate, tienes masones que por años llenan escuelas en Rusia, se meten aquí, se meten allá, incluso la familia real está muy metida en eso. Sí. Pero cuando pasa todo este tema de la revolución, Lenin, con un puñado de bolcheviques locos y un buen armamento, destruye todo este proyecto. ¿Sí? Esta parte, estos eran, incluso algunos de esos podemos llamarlo como los mencheviques. ¿Sí? Eran la sección como que moderada de los que habían tomado Rusia después de que el zar abdicara. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega Lenin y Lenin, a pesar de ser influido por un masón, a pesar de estar metido en la masonería, él echa por tierra todo el plan de los masones. Y dice, no, pues ahora yo voy a llegar, y se establece la URSS después de una sangrienta guerra entre el ejército rojo y el ejército blanco, por ahí el verde y cuánta cosa. ¿Sí? Les recomiendo este libro, La Revolución Rusa, de César Vidal, un balance a 100 años de distancia. Ahí también explica todo ese tema, ¿verdad? Y vaya, o sea, comento todo esto porque la masonería, pues obviamente les digo, es algo que a mí no me gusta, es algo que obviamente yo estoy en contra, pero lo que voy es de que hay muchos que tienen efectivamente pues una doble moral respecto a ese tema. Digo, si vamos a condenar algo, hagámoslo completo. Y también obviamente yo condeno creer que toda la masonería está metida en un plan de gobierno de dominación mundial. Obviamente hay mucha gente que está metida ahí. Obviamente Albert Pike, un masón grado 33, él llegaría a admitir que los masones adoran a Satanás. ¿Sí? El tipo era ocultista, tenía influencia satanista y cuánta cosa. Ok. Entonces, sí, o sea, efectivamente, pues están mal lo que tú quieras, en ese sentido. Pero si vamos a hacer una condena, pues que sea completa, que haya un pensamiento coherente en cuanto a lo que condenamos y en cuanto a lo que no, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, creo yo que también es muy importante saber diferenciar cuando estamos cayendo en un análisis o cuando estamos cayendo en una teoría de la conspiración. Decir que los masones sí efectivamente tienen un plan autoritario, sí, podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque nada más, por así como diría el coloquial dicho, jalan agua para su molino. Pero decir que están metidos en todo no es cierto. Por ejemplo, te puedo mencionar, George Soros, uno de los grandes promotores de la agenda globalista, está peleado con BlackRock. BlackRock también es un elemento fundamental en toda esta agenda globalista. El gobierno de Noruega está muy pegadito con Bill Gates para financiar todos estos temas de la Agenda 2030, pero se despegó de Hillary Clinton, ¿sí? O sea, no todo es uno, ¿sí? No toda la gente que quiere jugarle al ingeniero social está en la misma agenda. Hay agendas dentro de ellos también. Hay oposiciones, hay grupitos que se contrarían y cuanta cosa, ¿sí? Está como esta gente que dice, ay no, Rusia va a salvar Occidente y los valores y cuantas tonterías, ¿sí? Ay no, Polonia, a ver, Polonia es enemiga de Rusia. Polonia está que se agarra el choco con Rusia, entonces si apoyas a Polonia, es un bando y apoyar a Rusia es otro, ¿sí? O sea, ay no, sí, la OTAN mala. Bueno, ¿qué pasa si te digo que Polonia está hasta el... está metidísima hasta el cuello en el tema de la OTAN? De hecho, la OTAN utiliza a Polonia a su antojo para cocorear a Rusia, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. O sea, no es blanco y negro todo, ¿sí? Entonces, yo justamente por eso quería platicar con ustedes de esto, para que pusiéramos los pies sobre la tierra, seamos coherentes y qué condenamos, qué no condenamos, seamos coherentes en la manera de pensar. Y repito, no porque creamos que algo es malo significa que todos los que estén involucrados en eso, o todos los que en su momento hayan tenido interacción con alguien así, pues ya son hijos del diablo, ¿sí? Digo, si no, también volvemos al tema del clero, de Juan 23 y todo esto. O incluso del papa que tenemos ahorita, Bergoglio, que ha sido aplaudido por gran parte de las logias. Incluso otro jesuita, James Martin, él tiene un ministerio de católicos LGBT, ¿sí? Y ese es parte del dicasterio de comunicación. Y nadie le dice nada. Cuando hay una condenilla, ahí está mal, pero él no está excomulgado.
uno de sus colaboradores de James Martin recauda dinero para Planned Parenthood. ¿Qué onda? ¿Sí? No, o sea, seamos coherentes en nuestra manera de actuar, seamos coherentes en nuestra manera de pensar, porque no podemos caer en un análisis tan simplista como decir, este es hijo del diablo, este es un santo, ¿sí? La historia humana y todas las personas en sí no es blanco y negro, sino que son una escala de grises. Hay gente que hace cosas más cercanas al negro, otros más cercanos al blanco, pero en su gran mayoría todos son una escala de grises, salvo Hitler, Stalin, gente desquiciada, Mao, pero la gran mayoría sí, tienen cosas buenas y cosas malas, que podemos aprenderles, que podemos condenarles también, pero no puede eso caer en el fanatismo. Que justamente esta semana me acabo de acabar este libro nuevo de Agustín Laje, La batalla cultural, y él justamente critica eso, que la nueva derecha no se logra articular, no podemos lograr un buen proyecto, porque en gran parte muchas de las peleas se dan por temas religiosos, ¿sí? O sea, se dan por a veces fanatismo, que queremos ver todo bajo un prisma de la fe, todo bajo un prisma religioso, de que todo lo que mi institución religiosa diga lo voy a aplicar a la política y a esto y aquello y aquello y demás, ¿sí? Sin considerar de que otras personas tienen derecho a pensar diferentes, de pensar diferente, perdón, de que hay personas que incluso tienen el derecho de no creer en Dios, ¿sí? Que debemos articular un proyecto político en el cual quepamos todos, obviamente sin traicionar nuestra esencia, pero reconociendo las libertades de los demás, ¿sí? Hay que ser coherentes en ese sentido. Bueno, amigos, díganme qué piensan, díganme qué opinan. Este tema está candente, está bueno, está interesante. ¿Quieren que profundicemos más en alguno de esos temas? Yo nada más me fui así como dando una perspectiva general. Si te ha gustado este podcast o este nuevo episodio, pues déjame por aquí tu like. Síguenos en nuestras redes sociales, y si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a llegar a más gente, y nos puedes dejar por ahí un cariñito, una ayuda en PayPal. Amigos, hasta la próxima. Yo me despido diciéndoles como siempre que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.